Empezamos este tema con la madurez y el día de hoy tengo un invitado muy especial, mi amigo, mi gran amigo Beto Alberto. Mucho gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, igualmente Díaz, muchísimas gracias por este espacio, por este momento. Claro que sí, ¿no? ¿Cómo no te voy a invitar si tú también tienes este pensamiento tan abstracto que tantas personas tienen en el mundo, pero no es tan fácil de encontrarlo en todas partes? Se encuentran dispersadas alrededor del mundo. Y bueno, hoy vamos a hablar de la madurez. ¿Qué es la madurez? ¿Cuándo maduramos? ¿Por qué maduramos? ¿Y para qué sirve la madurez? Bueno, primero que nada, madurar en la vida. La madurez es como desarrollar una habilidad, una nueva habilidad, pero es la habilidad en la vida. Es esa habilidad que necesitas para crecer, para hacer más cosas, conseguir más cosas. Una persona madura no solo es la que consigue más cosas, sino que también consigue controlar situaciones, ya sea emocionales, ya sea de trabajo, ya sea de inteligencia. Es el control, es saber controlar una situación. Si no sabes controlar una situación, o una de dos, o no puedes o no sabes. Entonces, aquí va la siguiente pregunta: ¿cómo maduramos? Y esto me lo va a responder mi amigo Beto. Bueno, yo creo que esta pregunta puede tener varias respuestas, pero una de ellas, la que yo considero más importante, es que cuando la persona llega a este punto de la madurez es cuando ya pasó por varias cosas, por varias situaciones. Es cuando ya de alguna manera le hizo ver la otra cara de la moneda. No llores. Estamos grabando. Oh. No te preocupes, vamos a seguir. Pero bueno. Vamos a seguir. Sigue, continúa. Sí. Y cuando esta persona consigue llegar a este momento en la vida en donde tiene que tomar ciertas decisiones que pueden ser correctas o de alguna manera no tan éticas o morales, es cuando la persona se podría decir que ya maduró, pero puede que en el fondo no lo haya hecho. Puede que solamente cumplió con algo, cumplió con un proceso, pero tal vez en el fondo no quiso eso, no quiere eso. Entonces quizás aparentó ¿no? que había madurado, pero no lo hizo en verdad. Es como decir que, no sé, tú un día, digamos que cometes una estupidez con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, pero tú no pides perdón porque, no sé, quizás te da pena, quizás sientes como que te van a humillar, y digamos que lo haces, pides perdón, pero no lo sientes como algo correcto. Si no lo sientes como algo correcto, no has madurado. Por más que hayas hecho la acción, que es lo correcto, la acción, si no sientes que es correcto, no has madurado completamente. Entonces ahí hay un proceso que desarrollar con tus emociones. No solo se trata del trabajo, de decir, no, pues es que ya maduraste, ya tienes que empezar a trabajar, ya tienes que empezar a autosustentarte. Claro, eso es lo básico, ¿no? La autofunción, ser autosuficiente. La madurez va más allá, va hasta en la capacidad de ser amable con las personas. Y sí, es muy fácil ser amable cuando te tratan bien. Sí, cuando te tratan bonito, cuando te dicen cosas bonitas, ¿no? Cuando obtienes algún beneficio. Exacto, cuando obtienes algún beneficio. No lo pudiste haber dicho mejor. Pero ¿qué pasa cuando no obtienes nada?
¿Eres amable en esas situaciones? ¿Eres amable cuando alguien que, por ejemplo, llegó enojado de su trabajo por la frustración, por el cansancio, por el estrés, tú lo tratas amable o te pones a la defensiva? Eso es lo difícil, porque lo difícil es comprender y decir, bueno, es que esa persona sufrió mucho en su trabajo, se estresó demasiado. Y yo, por mi parte, puedo comprenderla y no lo hace con una mala intención, simplemente esa persona no sabe cómo controlar sus emociones. Y no es su culpa, simplemente no tiene la experiencia. Pero yo por mi parte puedo tratarla bien para que no se sienta tan asfixiada después de un día tan largo y tan malo. Entonces, ahí es donde uno se pone a prueba, el ser humano, la mente del ser humano, la capacidad de que una persona pueda tener esta fortaleza. O sea, va a sonar un poco raro, pero ser amable con las personas que quizás reflejan sus inseguridades requiere una fuerza sobrehumana, porque es muy fácil pelear con alguien que te quiere hacer algo, ¿no? Ujú. Pero decir, no, pues yo no quiero pelear, quiero ser amable. O ser amable con los que te caen mal. No nos vayamos más lejos. Si una persona te cae mal, pues puedes ser amable o puedes no serlo. Pero eso es lo que te va a definir. Sí. Sí. Yo creo que cuando nosotros llegamos a poder sentir o poder ponernos en los zapatos de los Sí. otros, es cuando podemos tener mayor panorama, mayor comprensión de la situación, porque una cosa es que tú tomes la decisión porque a ti te conviene para proteger incluso a tus seres queridos, y otra cosa es por el bien de todos, no solamente Sí. ni de ti ni de los tuyos, sino también de terceras personas. Sí, muy bien dicho. Porque digamos que tú no quieres lavar trastes. Eso te conviene a ti porque tienes flojera, no lavar los trastes. Pero lavar los trastes hace que nadie tenga que lavar trastes y le haces un bien a los demás. Eso sería el bien común. Ujú. Pero quizás por tu ego, por tu falta de empatía, no lo haces. Y ahí es donde hace falta la madurez de hacerlo. No te fijes en lo que otros opinan cuando lo haces. Fíjate en el resultado de hacerlo. El resultado de hacer esa acción. Madurar también implica hacer cosas que no nos gustan. Llámese la disciplina, que es una herramienta muy fuerte a quien sabe usarla. No cualquiera sabe usar la disciplina, no cualquiera es disciplinado, no cualquiera va todos los días a correr a las 5 de la mañana, no cualquiera llega del trabajo a cocinarle a su familia, incluso si está muy cansado, y encima tratar bien a su familia, porque hay muchos papás, muchas mamás, muchos padres que después del trabajo se desquitan con la familia por el estrés y por el cansancio. Entonces, Sí. por eso digo que requiere una fuerza sobrehumana tratar de ser amable, incluso cuando tú la estás pasando mal, cuando tú te sientes destruido, cuando tú te sientes mal, es muy difícil no reflejar ese malestar con los demás. Tú cuando te sientes mal, cuando te sientes triste, cuando te sientes enojado, de alguna manera se refleja ante las demás personas, y eso puede o dañarlas o hacerlas sentir mal o preocuparlas. Entonces, tú tienes el poder de decidir si ser amable en esas situaciones. ¿Qué otra cosa sería lo de madurez? ¿Cuál era la otra pregunta sobre la madurez? Si la madurez te hace ser alguien frío, o... Porque es que muchos, incluso yo lo reconozco, tengo la idea de cuando uno madura, por lo general desarrolla una capa, un escudo que le hace ser frío, que le hace no mostrarse tal cual es,
para, para que otras personas no vean sus debilidades. Y entonces se tiene la idea, y casi todos en algún momento tenemos la idea de que ser maduro significa dejar la ilusión atrás, dejar la esperanza y simplemente enfocarse en trabajar, en cumplir con lo que te dicen, en llevar toda una rutina que ni siquiera pediste, y luego por eso te desquitas con otros por tus frustraciones, por lo que no pudiste hacer en tu infancia, en tu juventud. Y no sé, se me hace algo muy, muy difícil resolver esa pregunta, o no sé. Lamentablemente hay muchos adultos antiguos de esa época, de los 80s, 90s, 70s, que no se dan cuenta de que madurar no significa dejar de soñar, no significa dejar de sentir emociones, no significa dejar de ser absurdo, de tener alegría. Muchos piensan, no, pues que ya maduré, ya no puedo jugar a esos peluches, a esos videojuegos, a esos muñecos que yo jugaba antes. Ya no puedo hacer tal cosa porque esa cosa es de niño, ¿no? Yo no puedo hacer, ya maduré. Pero no, esa no es la madurez. La madurez es resolver de una manera más responsable los problemas. Sería ser más responsable, en pocas palabras. Más responsable ante tus obligaciones, ante tus decisiones. Ser más inteligente, vaya. Saber qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Hacer lo que es bueno para ti y para los demás, sin dañar a nadie, claro está. Una persona extrovertida que aún juega con muñecos, que aún juega videojuegos, que aún hace tonterías, también puede ser una persona madura, una persona que se divierte. No se debe catalogar a ese tipo de personas como inmaduras, que tienen una forma de expresión más humorística, porque no tiene nada que ver el humor con ser chistoso. Digo, el humor, ¿cómo se llama? El madurar con ser chistoso, vaya. O sea, madurar es una cosa y ser muy alegre es otra cosa. No eres inmaduro por hacer chistes, por jugar como niño, por actuar como niño, por aceptar tu niño interior. Eso no es ser inmaduro. La madurez, o más bien, hablando de la inmadurez, lo contrario, la inmadurez sería no aceptar tus errores, pensar que nada es tu culpa, pensar que las personas deben resolver tus problemas, esperar a que las personas resuelvan tus problemas. Eso es la inmadurez. Cuando hablamos de madurez, hablamos de que tú resuelves tus propios problemas y, sobre todo, no te quejas. No estoy diciendo de que no expreses cómo te sientes. El quejarse es una herramienta manipuladora. Cuando una persona se queja, la hace ver a la otra persona como si fuera lo peor del mundo. Cuando expresas lo que sientes, por ejemplo, hablando de las diferencias de quejarse y expresar lo que sientes, una persona que se queja es una persona que hace ver todo como si fuera un sufrimiento extremo todos los días. Se victimiza. Eso es quejarse. Sin embargo, una persona que expresa cómo se siente, dice, me siento mal, me siento estresado, hubo mucho trabajo, pero sé que lo lograré. O sea, no hace sentir culpable a la otra persona de su propio sufrimiento. Y se hace responsable de eso que siente, sin comprometer a la otra persona. Exacto. Sí. ¿Tú qué opinas, Beto? Yo opino que esas personas son las más... Pues es que, bueno, no sé si realmente el término madurez se trate de algo, por así decirlo, superficial solamente, de hacer exactamente lo que tienes que hacer porque te lo piden. Pero yo creo que cuando una persona
reconoce sus errores y como tú dices, que se queja pero no de una manera, o sea, para ofender o para decirle Manipular las a verdades otros. a otras, sino Sí, porque simplemente está cansado, porque simplemente quiere desahogarse. sí, Es cuando una persona puede, no sé, puede ser más transparente, creo, puede alcanzar la felicidad, porque todas esas personas, o lo que hasta donde yo sé, que, que se reprimen, nada más sí, porque piensan que son maduras, pues viven exactamente. una vida Y de hecho, eso es algo muy deprimente. curioso. Reprimirse no es madurar. Reprimir tus sentimientos no es madurar. No es decir, es que la vida es una mierda. No es decir, no, es que la vida, las personas son malas y de que todo el mundo es malo. Eso no es madurar. La realidad no es negativa, no es un mundo cruel. Es un mundo equilibrado entre lo bueno y lo malo. Vas a encontrarte cosas buenas, vas a encontrarte cosas malas. Pero el punto de la madurez es aceptar que hay ambas cosas al mismo tiempo. No decir que todo es malo, eso no es madurar. Madurar también puede decir, bueno, hay cosas malas, pero prefiero ver y encontrarme las cosas buenas. Sí, Exacto. Es decir eso. Es darte la oportunidad de que en verdad no todo está perdido. No todo lo que piensas que ha estado pasando mal en verdad está perdido, ¿no? Simplemente a veces puede ser tu mente jugándote una mala broma y tú no te das cuenta. Y tú tienes que ir más allá, ver más allá, escapar de esos pensamientos. No es fácil, pero existe, es posible. Y ahí es donde entras tú, la persona. ¿Quieres madurar? Conócete. ¿Cómo te conoces? En la soledad. Pienso yo, no hay otra mejor manera que conocerse que estando solo. Otra manera de conocerse es haciendo actividades, cualquier tipo de actividad, incluso si no te gustan. Incluso en esa actividad que no te gusta vas a conocer por qué no te gusta y vas a conocerte aún más en las cosas que sí te gustan. Pero eso también es muy complicado de sí. encontrar. Así que si todo eso es complicado, pero lo quieres hacer, sé paciente, tómate tu tiempo. Encontrar lo que te gusta no va a nacer de la noche a la mañana. Va a ser un proceso, una transformación. Y eso es lo que, de cierta manera, todos los seres humanos pasamos. Y una persona que se define a sí misma, que ya se puede definir, que ya se puede decir a sí mismo, eso es lo que soy, es porque ha pasado por esa etapa, por ese proceso de maduración. Entonces, bueno, estas serán ya las últimas palabras para terminar el podcast. ¿Qué nos quieres decir sobre esa reflexión? Una retroalimentación, ¿qué es lo que piensas, Beto? Todo es muy, ¿cómo decirlo? Muy variable, ¿sabes? Porque cuando logramos sentir la responsabilidad, cuando logramos tener mayor oportunidad en ciertas cosas, es cuando nosotros, no sé, en automático creo que simplemente aunque no queramos, nos volvemos más secos, más fríos, más como si no tuviéramos sentimientos. Pero cuando podemos trascender, cuando podemos llegar a eso lo que comentas de hacer actividades o simplemente estando solo para descubrirnos, para poder entender por qué pasa lo que pasa, porque realmente no estamos solos y nunca lo vamos a estar, siempre estamos con nosotros mismos. Entonces Sí, si tú no puedes estar con los demás, pues mucho menos vas a poder estar contigo, y entonces sí. no habrá un cambio, no habrá una responsabilidad, una transformación. Sí, Y es lo que yo pienso. me gusta tal opinión. Muchas gracias por haber participado en
esta plática. Me da mucho gusto compartir nuestros conocimientos en esta noche tan especial. Y bueno, aquí me despido. Seguramente pondré de fondo un video de ajedrez. Me gusta mucho el ajedrez. Es que muchas gracias. Gracias, Díaz. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.